Bien, mis amados hermanos, hemos estado dejando claro a través de estas semanas que usted y yo tenemos un propósito en la vida. Ese propósito no es opcional. Es decir, si usted ha entregado su vida a Cristo, el propósito en el caso del servicio no es opcional. Es decir, no es algo por el cual usted puede decir, bueno, yo voy a dejarlo para después. No, el servicio al Señor es una decisión que nosotros debemos de tomar cada día basado en lo que Él hizo por mí. Es decir, nosotros fuimos contratados en la viña del Señor para ir a trabajar. ¿Me explico? No tenemos esa opción de decir, bueno, no, yo no quiero servir al Señor. Cada uno de nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, servimos al Señor, porque no es opcional. Existirán muchas maneras en las cuales usted y yo podemos servirle que son diferentes. Es decir, no quiero que nosotros limitemos lo que es el servicio al Señor, por ejemplo, en participar de la limpieza de una iglesia. No quiero que limitemos el servicio al Señor únicamente quizás en impartir una clase o en tocar algún instrumento. Eso es parte de lo que nosotros hacemos ministerialmente para servir al Señor. Pero el servicio al Señor es literalmente todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que yo hago debe de convertirse en un servicio para mi Dios. Y debo de hacerlo de la mejor manera. Debemos estar enfocados en que este servicio es exclusivo para el Señor. Vimos la primera semana y todo lo que hagamos, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. De hecho, el libro de Colosenses nos explica justamente y dice, cuando ustedes le sirven a sus amos terrenales, no trabajen como sirviendo al ojo, sino háganlo específicamente como para el Señor. Y esto tiene una razón muy lógica. Es que Dios es el dueño de mi vida. Entonces yo vivo para Él. Yo existo para servirle a Él. Yo existo para agradarle a Él. Entonces en mi trabajo, en mi centro de estudio, en mi casa, en mi comunidad, todo lo que yo hago, lo hago conscientemente para agradarle al Señor. Y esto se convierte automáticamente en un servicio al Señor. Ahora, no podemos olvidar, evidentemente, cuál debe ser nuestra actitud. El pasaje nos habla del temor y yo lo veo en tres palabras que pudiéramos también enfocarlas. Una sería reverencia, otra sería obediencia y otra sería excelencia. Y esa es la forma en que nosotros nos presentamos delante del Señor, porque Él se lo merece. ¿Cuántos lo creen así? Él se lo merece. Él es el dueño de nuestras vidas y por lo tanto nosotros le servimos al Señor cada día, reverenciamos su nombre por lo que Él es. Le servimos en obediencia porque reconocemos que Él está por encima de nosotros y nosotros somos sus siervos. Y le servimos con excelencia porque nuestro Dios es un Dios perfecto y merece lo mejor de absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos. Meditando en esto, mis amados hermanos, acerca del servicio, estuve estudiando un versículo que me encantó y está en el libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Me dicen amén cuando lo tienen, por favor. Déjenme buscarlo por acá también. Salmo 101, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Mis ojos pondré, dice el Señor, en los fieles de la tierra. ¿Con qué propósito? Para que estén conmigo. ¿Quiénes son estos sobre los cuales el Señor fija sus ojos? El que ande en el camino de la perfección y añade, este me servirá. El servicio al Señor no es para todo el mundo, es para los hijos de Dios. El servicio al Señor es para aquellos hijos de Dios que quieren ser fieles a nuestro Dios. El que quiera ser fiel al Señor, este me servirá. Pablo decía algo muy parecido a Timoteo. Esto encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Pero yo me quiero quedar con la frase esta de mi mirada yo pondré sobre los fieles. Es decir, el Señor está atento a los fieles de la tierra. Fieles son aquellos que cumplen con el llamado del Señor.
Fieles son aquellos que cumplen con el llamado del Señor. El fiel no es aquella persona que busca necesariamente la perfección, como aparece específicamente en el versículo. De hecho, la palabra perfección allí tiene que ver más con el hecho de ir remendando nuestra vida. La perfección es aquella que cumple con su función. Vamos a suponer que usted tiene un pantalón que el ruedo se le soltó, sigue siendo pantalón, pero no está perfecto. Hay que amarrarle entonces el ruedo al pantalón y entonces ahora sí quedó perfecto. ¿Me explico? Tienes un balón de voleibol y resulta que está flateado. No es que no tienes un balón, tienes el balón, pero no está en perfecto estado. Entonces se le aplica el Dr. Ball que usan ahora, ¿verdad? Y lo ponen un ratito ahí, lo mezclan aire y ya nuevamente funciona el balón. Entonces ahora quedó nuevamente perfecto. No es nuevo, no es que no tiene ningún tipo de efecto, pero cumple perfectamente su función. El punto al que el salmista quiere llegar, que es el mismo que encuentro en toda la analogía bíblica, es la fidelidad. Tiene que ver con aquellos que son fieles, son aquellos que tienen la intención de cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Y dice la Escritura, sobre ellos yo fijaré mis ojos. Y esto nos garantiza a nosotros una seguridad de que nuestro Padre Celestial está pendiente de nosotros. Y qué bonito es esto, porque vamos a suponer que usted trabaja para el Señor. Y como usted trabaja para el Señor, Él está pendiente de todas las cosas que nosotros hacemos. Él está mirándome. Él está conscientemente pendiente de quién soy yo y de todo lo que yo hago. Él está viéndome. Y además esto me garantiza a mí áreas específicas como la vida eterna. Es una garantía de vida eterna el servirle al Señor. Y esto va por muchas áreas. Vamos a pensar primeramente en esto de que Él está pendiente de mi vida y de mis necesidades. Esto es una garantía que no la puede tener todo el mundo. El Señor lo está diciendo en el Salmo 101, versículo 6, que sus ojos están sobre todas las personas. El versículo 6 dice específicamente que Él está pendiente de los fieles de la tierra y aquellos que quieren caminar en perfección, sobre ellos fija sus ojos y a ellos les recibe el servicio que quieren darle. Ante ellos Él toma una actitud diferente y está pendiente de todo lo que nosotros somos. Yo sé que a usted como cristiano le ha pasado muchas veces, porque a mí me ha pasado un montón de veces también, que quizás usted puede decir, es que yo siento que las cosas me están saliendo mal. Es que yo siento que Dios no me escucha. Es que yo siento que viene prueba tras prueba tras prueba y no levanto la cabeza en una cuando viene de nuevo la otra prueba. Yo sé que a usted le ha pasado o no le ha pasado así. Ahora, si no le ha pasado, déjeme decirle que le va a pasar, ¿verdad? Porque así es la forma en que Dios trabaja con sus hijos. Y damos gloria al Señor por las pruebas y por las dificultades y por las cosas difíciles, porque es ahí donde vemos la mano poderosa del Señor. Y también son las herramientas que Él usa para que yo sea moldeado para la gloria de su nombre. Entonces, lo hermoso es que el Señor va a estar fijando su mirada en nosotros y pendientes de todo lo que nosotros hacemos y vivimos. Esto es una garantía que tenemos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que el Señor ha creado unas obras para que usted y yo caminemos en ellas. Él nos ha salvado por gracia, no por obras, sino por fe, pero ha creado. Ahora que somos una nueva hechura en Cristo Jesús, ha creado buenas obras para que usted y yo caminemos en ellas. Y esto es caminar en servicio al Señor. Mi corazón le pertenece a Él y por lo tanto entonces ahora yo elijo caminar en las cosas que Dios ha preparado para mí, no en las cosas que yo he planeado para mí. Y creo que muchas veces ahí nos equivocamos nosotros como cristianos. Hemos tomado todo el mes de enero para hablar específicamente de iniciando bien el año, empezando bien el año. Y dentro de empezar bien el año, lo que hemos intentado que nosotros como iglesia hagamos, a diferencia de toda esta sociedad, es que no planeemos un año. Es que no invitemos a Dios a ser parte de mis planes durante este año. Hemos planteado algo diferente y le hemos dicho al Señor, permítanos descubrir cuál es tu voluntad para mi vida en este año y que todo lo que yo soy pueda unirse a tu propósito. Y es completamente diferente lo que nosotros estamos viendo. Dice la Escritura, en este caso, en el versículo 6, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y quiero que pensemos un poquito en esto del caminar en la perfección.
porque todo aquel que quiera caminar en la perfección, que quiera ir remendando su vida, que quiera ir corrigiendo su vida, va a tener el privilegio de servirle al Señor en todo momento. La perfección es estar enteramente entregado a Cristo. Vamos a partir de allí. La perfección es estar enteramente entregado a Cristo. Tome esa línea y grábela en su corazón. ¿Qué es caminar en perfección? Caminar en perfección es que mi vida entera le pertenece a Cristo. Ya no me pertenece ni siquiera a mí mismo. No son mis sueños, no son mis anhelos, no son mis propósitos. Es lo que el Señor quiere. Esto me lleva al segundo punto, que tiene que ver con renunciar a las cosas que hay en este mundo. Porque yo no puedo decir que quiero vivir una vida para Cristo o que mi vida ahora le pertenece a Cristo y quiero seguir viviendo activamente en las cosas que me ofrece este mundo. La palabra nos dice que la gracia del Señor se ha derramado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto está en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que ya vamos por dos partes. Es una entrega a Cristo y es una renuncia al mundo. Y la tercera parte sería una cercanía a mi Creador. Yo no puedo simplemente estar satisfecho con el hecho de que mi vida le pertenece a Cristo, que tiene un sello de garantía de vida eterna, que son las arras, que es el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿qué tan cerca estoy yo de mi Creador? Porque este acercamiento al hecho de entregarle mi vida a Él son dos cosas diferentes, mi amado hermano. Usted puede conocer y haber entregado al Señor su vida hace mucho tiempo. Y sí, usted puede tener garantía de salvación. Pero usted puede vivir lejos de su Creador, a pesar de que usted dice que su vida le pertenece a Él. Incluso usted puede vivir siendo hijo de Dios, haber renunciado a las cosas del mundo y estar lejos del Señor. Porque son cosas diferentes. Estamos hablando de una interacción constante con el Señor. Estamos hablando de una entrega, una rendición de mi vida delante del Señor. Es un amar la presencia del Señor día tras día que me acerca cada día más al Señor, que transforma mi ser desde adentro para comenzar entonces a reflejar en lo exterior una vida que glorifica a nuestro Padre Celestial. Entonces son tres áreas lo que es caminar en perfección. Número uno tiene que ver con entregarle mi vida a Cristo. Número dos tiene que ver con una renuncia de las cosas de este mundo. Y número tres tendría que hablar o tendríamos que hablar específicamente de una relación íntima y cercana con el Señor. Es facilito que usted se haga un test a usted mismo. Y usted se diga a sí mismo, bueno, muy fácil, voy a ver cuánto tiempo yo paso meditando en la Escritura. No leyendo la Escritura, meditando en la Escritura. Quiero ver cuánto tiempo yo paso en la presencia del Señor orando. Quiero ver cuánto tiempo yo dedico para compartirle de mi fe a otros. Quiero ver cuánto tiempo yo escucho música cristiana de manera intencional. Usted puede escuchar música cristiana mientras lava los platos y eso puede ser simplemente música de fondo. Y no habría ninguna diferencia con que usted ponga a Perales o que ponga a Juanes, ¿verdad? O que ponga a Juan Gabriel, ¿verdad? O que ponga a Marco Ruiz o que ponga a Danilo Montero. No habría mayor diferencia si simplemente para usted es música de fondo. ¿Me explico? Intencionalmente me refiero cuando usted pone música que adora y glorifica el nombre del Señor y que mientras eso está sonando, su corazón está en plena sintonía con lo que ahí está pasando. ¿Me explico? Esto es búsqueda de la presencia del Señor. Esto es amar al Señor. Y debe de ser parte de una relación constante que yo tengo con mi Señor cada día. Pues quienes deciden caminar de esta manera, dice el Salmo 101, versículo 6, este me servirá. Este me servirá. Eso quiere decir que Dios es relativamente selectivo. Y quiero que lo veamos más enfocado en la parte ministerial. Toda persona que anhela servir al Señor, ministerialmente hablando, debe de cumplir el Salmo 101, versículo 6.
quien no quiera cumplir el Salmo 101, versículo 6, automáticamente se autoexcluye del servicio ministerial al Señor. ¿Están conmigo? Y no es una norma que yo quiero imponer. Es algo que estamos viendo de la palabra del Señor y que queremos aprender de Él. Y queremos hacer las cosas como Él ha dicho. Entonces, número uno de lo que yo veo claramente es que el Señor está pendiente de una vida que sea agradable al Señor, y una vida agradable al Señor automáticamente produce servicio. Donde yo esté, yo estoy sirviendo al Señor. Ahora, hay algo que tiene que ver con lo que Dios conoce en nuestros corazones. Hay algo que tiene que ver con lo que Dios sabe de lo que nosotros hacemos, que quizás nadie puede ver. Hay cosas que nosotros estamos dispuestos a hacer por el Señor y que lo hacemos silenciosamente y nadie sabe. Vamos a suponer, usted está orando por un compañero de trabajo. Por ejemplo, usted está orando por un familiar. ¿Eso es o no es un servicio para nuestro Dios? Claro que sí. Vamos a suponer que usted se levanta de madrugada antes de ir a su trabajo y ora por los hermanos en la iglesia. Usted se acuerda de los hermanos en la iglesia. Usted dice, Señor, yo te pido por un joven como Rivaldo que va a la universidad de noche. Yo te pido por un hermano como Chemi que trabaja lejos. Yo te pido por la salud de una hermana como Sofi. Yo te pido por, no sé, por un hermano como Eduardito que pasa toda la semana lejos de casa. Y usted comienza a orar. Tal vez nadie se dé cuenta de esto, mi amado hermano. Pero eso es un servicio al Señor. Pero qué bonito lo que dice la palabra. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Porque hay alguien que lo ve todo. Entonces, nuestro servicio al Señor, como dice la palabra, nunca es en vano. Aquí está hablándole el mismo Señor Jesucristo, escribiendo a la iglesia, no es la tía que le decían Tira, la tía Tira, sino que escribe y lo dice en el versículo 19 estas palabras. Quiero que leamos 19 y 20 porque ahorita tenemos que hablar del versículo 20. Yo conozco tus obras. Hay que parar allí obligatoriamente. Hay hermanos que guardan ayuno. Y dice la escritura que lo que hace la mano derecha no se da cuenta la mano izquierda. Hay hermanos que quizás ofrenden generosamente para algún propósito de la iglesia. Y lo que hace la mano derecha no se da cuenta la mano izquierda. Hay hermanos que están orando específicamente para salvación por alguien en específico. Tal vez eso nadie se da cuenta. Pero hay alguien en los cielos que dice, yo conozco tus obras. Y añade, conozco tu amor, fe, servicio y paciencia. Tome estas características que aparecen en el versículo 19 y amárrelas con el servicio. ¿Qué quiero decir? Haga un tridente entre amor, fe y paciencia. Y ponga en el medio el servicio. Porque para servir al Señor usted necesita esos tres ingredientes si quiere hacerlo bien. Amor, fe, paciencia. Cuando usted está tratando de llevar a alguien a los pies de Cristo y esa persona es más dura que el cuero del lagarto, y usted dice, esta persona no cambia y hemos orado y hemos trabajado. Tenga paciencia. Ahora que están dando la oportunidad a otras hermanas también a servir, se me acercó una hermana y me dijo que estuvo por primera vez en una clase con niños y me dice, ay, pastor, esos niños se portan muy mal. Dice. Paciencia. El Señor no necesariamente está trabajando solo con los niños. El Señor está trabajando con ella. ¿Cierto? Amor. Porque yo sé que ganas de ver. Dale su coscorroca, chiquillo. Pero
Ciencia, ciencia. Y sobre todo tenga fe. Tenga fe que el trabajo en el Señor no es en vano. Yo conozco tus obras, dice la Escritura, y le has implementado estos argumentos que potencian el servicio, y aquí vienen los resultados, después de la coma, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, tú has venido creciendo en servicio, has venido desarrollando áreas que te permiten servir de una manera mejor. Y esto sucede en todo lugar donde yo esté. Recuerden, mis amados hermanos, donde yo esté, yo estoy sirviendo al Señor. Dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cositas contra ti. Y no son, o sea, tal vez son pocas, pero no son, ¿cómo decir? Son feitas, son grandes. Dice, que toleras, y grábese esa palabra. No es que participas, no es que lo aplaudes, es que ya te da igual. Que toleras a esa mujer, Jezabel. Jezabel no es una mujer literal, al menos no en el capítulo 2, versículo 19. ¿Quién fue Jezabel? ¿Quién fue Jezabel? Ustedes saben bien quién fue Jezabel. De las pocas mujeres, de verdad que eso era una bruja completa. De las pocas mujeres que ni siquiera fue enterrada. Se la comieron los perros. ¡Mala! ¡Mala! Jezabel pudo haber sido la esposa del diablo perfectamente. Perfectamente. Pobre Acab, de verdad. Bueno, en este caso está ilustrando lo que es el sistema del mundo, por lo que oraba ahorita hace un momento el hermano Tuto. El sistema del mundo que nos distrae del Señor y que se cree profetiza, que enseña, es decir, que sabe mucho según ella, que siempre tiene la razón según el mundo y que seduce a quienes. ¿Notaron la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿A quién seduce? A los siervos. A los siervos. A fornicar y a comer cosas sacrificadas. A los, y está hablando específicamente de adoración falsa. ¿A qué le rindo yo mi vida? ¿A qué me entrego yo? Y tiene la sutileza para seducir, sutilmente engañar. Porque no es enseñar, es engañar lo que hace. Para que usted y yo nos comamos el cuento y poco a poco comencemos a tolerar y a decir, bueno, eso no está tan malo. Eso no está tan malo. Seguimos. En el versículo 19, hablamos de estas cosas que potencian el servicio al Señor, que generan, que impulsan un crecimiento en la obra del Señor. Y nos habla específicamente de estos tres argumentos. Hay que aprender a servir con amor, con paciencia y con fe. Y automáticamente el fruto de este trabajo cada vez será mejor. No es algo que está en nosotros. ¿Me explico? Es algo que produce el Señor. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Una iglesia que cada día se concentra en servirle al Señor mejor y que integra todos estos elementos que potencian, dice la Escritura, sus obras postreras serán mejores que las primeras. Y nosotros iremos creciendo, mis amados hermanos. En mi vida personal, iré creciendo. En mi vida ministerial, iré creciendo. En mi vida familiar, iré mejorando. Y como iglesia,
inevitablemente iremos creciendo. Y no podemos evitarlo, es decir, Dios lo va a hacer simplemente porque estamos utilizando las herramientas que Él me dijo, úselas, úselas. Es inevitable, esto va a suceder. Ahora, el versículo 20 que ya estuvimos leyendo, a nosotros nos alerta en cuanto al peligro de lo que, pues en este caso estoy llamando idolatría, que es lo que aparece en el versículo 20. Así lo presenta también Juan. Porque la idolatría evidentemente no es solamente entrar de rodillas en una catedral. Idolatría no es únicamente lo que hacen los musulmanes que se tiran de cabeza y adoran hacia la mezquita. Idolatría no es solamente lo que hacen los budistas que se ponen a meditar por horas frente al gordito que tienen ahí frente a ellos. Eso no es solamente idolatría. Sí es idolatría. Pero no solamente eso sería idolatría. Estamos hablando que es idolatría descarada delante del Señor. Aquel que dijo, no se hagan imagen delante de Dios. Y la gente, como no pone atención a lo que Dios ha dicho, entonces lo hace ciegamente. Ciegamente, porque no es un asunto de intencional. Es un asunto de tradición. Ahora, pero el engaño de la idolatría es muy, pero muy sutil y utiliza algunos elementos que nos distraen. Este es uno, la distracción. Que nos distraen del propósito del Señor. Y cómo tenemos hoy en día a los jóvenes, no, y ahora los adultos también, distraídos. Cómo los tenemos entretenidos. Cómo los tenemos enfocados en cosas que no son tan malas. ¿Cómo hacemos, dice el enemigo, para que no se les aparezca un cachudo con cara fea para decirles es por aquí? Porque los niños van a salir huyendo donde ven eso. ¿Cómo hacemos y cómo generamos una distracción para que simplemente no vean a Cristo y se mantengan entretenidos? ¿Cómo hacemos? Dice el mundo. ¿Y lo han hecho o no lo han hecho? Hoy en día usted siente que el día se le pasa rápido. Pero usted sabe por qué se le pasa rápido el día. Porque usted pasa entretenido. A mí me encanta el fútbol. Soy fanático del fútbol. Me ha gustado estudiar conscientemente cosas del fútbol. Técnicas, tácticas, entrenamientos, posiciones. A mí me encanta. Y hay una página que se llama Futbalía que usted puede ver cualquier partido en la historia de todos los mundiales. Pero créame que la tengo bloqueada. Porque a veces me dan ganas de andar buscando partidos, incluso están de la Champions. Ya no les voy a dar más detalles porque sé que algunos los van a comenzar a buscar. Hay partidos, aquellos hermosos partidos que Barcelona le metía 5-0 al Madrid. Con Messi, con Xavi, con Iniesta, ¿verdad? Aquella máquina de goles. Pero usted se sienta, yo me siento, yo me siento a ver un partido, 90 minutos, ¿y cuánto tiempo siento que pasó? Vienen las eliminatorias y hay un partido donde juega esa la selección de Panamá o Costa Rica. Y yo termino de ver el partido y quiero ver el resumen, y quiero ver el análisis, y quiero ver todo lo que pasó después, y luego vienen los comentaristas, y quiero ver eso. Y es la 1 de la mañana y quiero estar despierto. Y si perdí, menos que me duermo. Ya la sabe, ya la sabe. Ella se duerme, no le hace. ¿Tiene o no tiene sutilmente distracciones? Ahora, créame que yo estoy viendo el juego y yo estoy hablando con el Señor. Échale la mano, Señor, ayúdalo, tápalo. Yo meto al Señor en la cancha a jugar ya que yo no puedo. La rutina.
El enemigo utiliza la rutina y en la rutina no me refiero únicamente a la rutina que genera el mundo como tal, sino la misma rutina que nosotros podemos utilizar al servicio del Señor. Se puede convertir en una idolatría. Yo puedo llegar a idolatrar mi ministerio y estar muy lejos de Dios. Y eso es peligroso. Yo puedo comenzar a idolatrar incluso hasta mis hijos. Yo puedo comenzar a idolatrar mi trabajo porque es parte de mi rutina diaria. ¿Me explico? Lo que yo ponga ante Dios primero se convierte automáticamente en idolatría. Mi amado hermano, si cada vez que usted tiene libre, pasa pensando en irse a pasear y se le olvida el Señor, ¿eso cómo se llama? Si cada vez que a usted le pagan, usted se le olvida el Señor y gasta en sus propios deseos el dinero, ¿cómo se llama eso? ¿No deja de ser idolatría? Y es sutilmente, porque usted puede decir, hermano Jairo, porque yo me lo merezco, y yo sé que sí. Yo soy consciente, usted trabajó muchos días por eso. Yo sé que sí. Pero mi Señor debe tener siempre el primer lugar en todas las cosas. Dice la Escritura, para que en todo Él tenga la supremacía. La distracción y obviamente el hecho de aprender a tolerar cosas sutiles que el mundo hace para que nosotros desviemos el propósito. Yo recuerdo la primera vez en mi vida que yo vi una pareja homosexual frente a mí. Eran dos chicas. Yo venía en el bus, yo era un muchacho de 12, 13 años. Venía de San José, de la iglesia, hacia mi casa. Era como que era un bus de David, para acá, para la casa, para Hualaca. Y adelante mío se sentaron las dos chicas. Para mí al principio eran dos chicas que se sentaron. Y como es costumbre en Costa Rica, los músicos, los buceros ponen música romántica en el bus. Y yo veo una que se vuelve y comienza a cantar la canción a la chica. Pero yo al principio yo lo sentí, pero se lo cantaba, o sea, se lo cantaba. Mi vida eres tú. Se lo cantaba, me explico, se lo cantaba con ganas. Entonces la parte que a mí me comenzó a generar un poquito de cosquilla fue cuando yo vi la carita esa del gatito ese con botas. Cuando pone la carita tierna, viendo a la otra cantándola. En serio, eso yo lo vi, yo estaba chiquillo, yo lo vi. Y a mí el corazón comenzó a latirme. Porque automáticamente yo sentía que aquí pasa algo que no está normal. Y cuando terminó la canción, esto fue abrazo y beso y todo. Y yo llegué en shock a la casa. Hoy en día usted ve un par, mejor no voy a decir ni de qué, de la mano caminando. La sociedad nos ha hecho sentir que hoy en día hablan de los Terian. Y la gente está enferma. En Perú ya aprobaron la pedofilia, aprobada legalmente. Cualquier profesor puede estar, o maestro de escuela puede estar con una niña mayor de 12 años. Si ella quiere, bajo su consentimiento. Y se pueden casar si quieren. Porque llegaron a un punto donde ya no pudieron frenarlo, ¿me explico? Entonces, ¿qué hacemos? Lo legalizamos. Y la gente comienza a decir, bueno, sí, pero eso es normal. No, no es normal. No es normal. El cerebro de una muchachita de menos de 18 años no se ha formado. Y esto es neurociencia. No está formado. Y se le engaña facilito. Se le engaña facilito. Por más vivita que sea la chica, se le engaña. Y más con las patologías que vemos hoy en día.
de hogares disfuncionales, donde no hay padre presente, me explico, donde se andan buscando rellenar un montón de vacíos emocionales. Cualquiera que comience y le diga cositas bonitas que ella quiere oír, se va a enamorar, sí o sí. No es porque ame a su profesor, ni porque lo admire mucho, porque como sabe. Es porque es vulnerable. Es vulnerable. Y por eso usted ve chicas que se enamoran hoy de uno, la otra semana de otro, la otra semana de otro, la otra semana de otro. Y bueno, y también porque los papás les permiten mucha cosa. La verdad es esa. Pero son cosas que el mundo ha sabido utilizar para que sutilmente se vayan metiendo. Y entonces nosotros como iglesia terminamos siendo de alguna manera, o nuestras vidas personales terminamos participando de Jezabel. Lo que Jezabel dice, eso se hace. Entonces es sumamente peligroso. Entonces me quedo con esas ideas: rutina, distracción y aprender a tener estas formas de tolerar para desviarnos del propósito. Y así como la iglesia primitiva, allá en Tiatira, de igual manera nosotros hoy en día estamos todavía con mucho más argumentos en contra que la iglesia primitiva. Así que nuestro ministerio y nuestro servicio pudiera estar todavía hoy en día un poquito más contaminado y con mayores dificultades. Quiero terminar con un último punto. Estuvimos hablando entonces inicialmente acerca de la fidelidad y el deseo de servir al Señor. Número 2, de la conciencia que tiene el Señor de qué nosotros hacemos para Él, para su gloria. Y quiero terminar con una de las formas en que podemos servir a nuestro Dios. Y tiene que ver como lo que es en este caso el ofrendar. La primera semana estuvimos hablando de una de estas opciones que nosotros podemos o que todos podemos servirle al Señor. E inicialmente hablábamos, o muy específicamente hablábamos de lo que era la oración. Acuérdense que pusimos aquella señora muy mayor, Anita, la profetisa, la pusimos como ejemplo. Hoy quiero que veamos un ejemplo más. Vamos a 2 de Corintios, el capítulo 8, versículo 4, porque esto también es servir. Nos vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Bueno, a mí me da lástima leer el versículo 4 y 5, no leer los primeros, así como desde la salida. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de... Ya grabes esa idea en su mente, es el área de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, miren, yo no encuentro toda la Biblia una descripción tan cruel de cómo está viviendo un grupo de personas como en el versículo 2. Ellos están viviendo en gran prueba de tribulación, la abundancia de su goza, pero su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Grábese la palabra servicio, servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bien, aquí vemos básicamente en el versículo 4 algunas cosas que me llaman poderosamente la atención. Lo primero, pues, es el hecho de entender que el ofrendar también se convierte en una forma de servir, pero tengo que utilizar la palabra generosamente, que es lo que va a aparecer en el capítulo 9. Ahorita vamos a hacer una referencia para allá, todavía no. Ofrendar generosamente también es servir. Y curiosamente la iglesia o las iglesias de Macedonia, las iglesias de Filipo, Tesalónica, Berea, toda esa región que fueron levantadas en el segundo viaje misionero de Pablo, todas estas iglesias entendían o vieron el ofrendar como todo un privilegio de servicio al Señor. Es decir, usted puede suponer que tal vez usted no tiene muchas formas en las cuales usted puede servir al Señor. Ana nos enseñaba en la primera semana que la oración, los ayunos y los ruegos delante de la presencia del Señor es una forma de servir. Pues yo le digo que según lo que nos enseña la Escritura,
cada vez que usted y yo apartamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y lo traemos al alfolí, es una manera también directa en la cual estamos sirviendo al Señor. Hermano, pero el dinero es tan pasajero, el dinero es tan vano, o todo lo contrario, el dinero es tan idolatrado hoy en día. ¿Cómo eso se va a convertir en un servicio? Es un servicio al Señor. Y es algo que Dios lo valora como tal. Entonces, ofrendar generosamente también sería servir. ¿Por qué? Porque el ofrendar generosamente se convierte en un indicador, pero es un indicador visible de lo que está pasando en mi hombre interior conforme a mi crecimiento espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que va creciendo en el camino al Señor, cada día comienza a depositar su confianza y su dependencia ¿en quién? En el Señor Jesucristo. En la medida en que yo voy creciendo espiritualmente y que yo comienzo a depositar mi confianza en el Señor, entonces hay cosas que para mí comienzan a ponerse en segundo o en tercer plano. Ya yo dejo de idolatrar las finanzas, ya yo dejo de confiar en el dinero y comienzo a confiar en el Señor. No me siento seguro de quién yo soy por lo que yo tengo. Todo lo contrario, me siento seguro de lo que yo soy por lo que Cristo ha hecho en mí. Y esto cambia completamente mi perspectiva de ver la vida. Yo no me siento menos porque tengo poco dinero, ni me siento más porque tengo algo de dinero. No me siento menos porque estoy sin trabajo, ni me siento más cuando ocupo un buen cargo en alguna empresa. Yo soy lo que soy por Cristo y en Cristo, ¿me explico? Yo no estudio y me preparo, o mis hijos estudian y se preparan. Todos celebramos ayer ver la imposición de la bata, ¿verdad? De cielito. Todos celebramos esto, ¿verdad? Estas cosas nosotros las vemos con agrado, con alegría, pero ella no va a ser una profesional únicamente para que ella sea alguien en la vida. Dios quiere utilizarla en un puesto de influencia para la gloria de su nombre. Amén. ¿Me explico? Entonces, las cosas materiales dejan de convertirse en nosotros o para nosotros, los hijos del Señor. Y esto cambia nuestra forma de pensar, por eso lo digo. Deja de convertirse en algo que a nosotros nos hace ser alguien. Y comenzamos a depender y a confiar en nuestro Dios. Es decir, que un paso claro de madurez en la vida del cristiano es soltar, despojarnos del amor por las cosas materiales. Eso es madurez. La Escritura lo dice una y otra vez, Cristo lo explicó una y otra vez. Les voy a poner simplemente dos ejemplos. Vino aquel hombre rico y se presentó delante del Señor y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O tú conoces todos los mandamientos, síguelos. Eso ya yo lo he hecho desde mi niñez. Bueno, una cosa te falta. Vende lo que tienes, dale a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Pero esta persona sopesó tener tesoros en los cielos o los tesoros terrenales. ¿Y cómo se fue? Se fue triste. Porque su corazón estaba en las cosas del mundo, no en las cosas del Señor. La oferta del Señor no le fue atractiva. Él quería tener tesoros en la tierra. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? ¿Y a qué se refiere con ganar todo el mundo? Con todas las riquezas que se pueden acumular en este mundo, si perdiere su alma. Entonces, el ser humano cree que vive en un mundo material. Nosotros creemos, esto es parte de la sutileza del mundo, creemos que vivimos en un mundo material y que necesitamos muchísimo las cosas materiales. No es cierto. Nosotros vivimos en un mundo espiritual. Lo material es absolutamente pasajero, pero nuestra alma es eterna. Por lo tanto, yo no vivo en un mundo material. Yo vivo en un mundo espiritual que está rodeado de cosas materiales que me distraen del verdadero propósito. Entonces, toda aquella persona
que en verdad ha tenido una entrega primero al Señor, se despoja de lo material, como hicieron los hermanos en Macedonia. Vean el versículo 5. Vean el versículo 5. ¿Por qué ellos, en medio de su profunda pobreza, por qué en medio de su grande tribulación, ellos han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de ellas? Dice el versículo 5. Porque lo hicieron no como nosotros esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Y cuando usted se entrega primeramente al Señor, su mente cambia. Tal vez los macedonios pudieran haber dicho perfectamente en una carta como esta: Pablo, necesitamos que nos mandes ofrendas. Así como nosotros hoy en día, que estamos tratando de mover por fuera iglesias o ministerios de afuera que quieran ofrendar en una iglesia como la nuestra para infraestructura. Ellos podían hacerlo. Pero ellos dicen: no, nosotros no queremos que nos den. Nosotros queremos dar. Porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿La tenían clara o no la tenían clara? ¿Dónde está ese cambio en sus mentes? En el versículo 5, se dieron primeramente al Señor. Entréguese las cosas de este mundo y usted va a pensar como el mundo. Entréguese al Señor y usted va a pensar como Cristo. Cuando usted ve que usted está siendo materialista, que usted se mueve por la plata, que toma decisiones, entonces usted está pensando como el mundo. Usted es como un técnico de fútbol. Ahora que volvemos al fútbol. Costa Rica contrató a un técnico clase A inicios de la eliminatoria anterior que se llamó Gustavo Alfaro. Es un señor técnico. Llegó a Costa Rica a la Copa Oro, o la Copa América, no me acuerdo qué era, Copa América creo. Incluso con una selección sub-20 se enfrentó a la poderosa Brasil y no pudo Brasil ganarle. Cuando vino, ya tenía un contrato firmado en un equipo en Sudamérica. Le ofrecieron más plata y se fue. ¿Me explico? Así piensa el mundo. Estoy en Costa Rica porque no tenía trabajo, pero ahora me ofrecen algo mejor, me voy. Porque me muevo por la plata. Así piensa el mundo. Pero si usted vive para Cristo, usted piensa primero en Cristo antes que las cosas de este mundo. Y esto fue lo que le pasó a ellos. Ellos pudieron pensar en sus necesidades. Ellos pudieron pensar en su profunda pobreza. Pero antes pensaron en obedecer al Señor. ¿Cierto? Ahora, ellos lograron entender que el servicio al Señor es todo un privilegio. Ellos lograron entender, los macedonios entendieron claramente que era todo un privilegio. Y existen, por eso le pongo dos columnas, porque existe una forma de ver la vida rudimentariamente antigua. Usted puede verla hoy con los ojos de Cristo. Y son dos puntos completamente opuestos. Nosotros pudiéramos pensar en un sistema antiguo obligatorio o la forma mundanal de acumular las cosas. Porque, por ejemplo, los judíos le daban de todo al Señor, pero lo hacían por obligación. Era una obligación legal dar el diezmo, incluso daban hasta 3 diezmos diferentes. Y esos diezmos, cuando no se podían dar, tenían intereses, porque era una obligación legal. Pero sabe que Dios se cansó de ver a la gente haciendo en obediencia lo que Dios pedía por obligación. Así como usted y yo nos sentimos frustrados cuando mandamos a nuestros hijos a hacer algo y lo hacen por obligación, pero ni una gota de amor. ¿Cierto? Van porque los mandan. Van porque si no, no los dejan salir. Van porque si no, les quitan el teléfono. Pero no van porque quieren obedecer con amor y con agrado. Entonces existe también dentro del cristianismo un sector que quizás hace las cosas porque tengo que hacerla. Eso se llaman cristianos no redimidos y no reprimidos. Y no hago tal cosa porque sé que no puedo, aunque quiero. Una represión espiritual. El redimido con gozo hace las cosas. Entonces, Dios se cansó de ese sistema antiguo obligatorio y nos regaló un principio diferente hoy en día. Usted y yo sabemos que todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor.
Porque hoy en día ese es el principio que impera. Todo es del Señor. Mi amado hermano, usted y yo nos movemos con lo que es de Dios. Nosotros administramos lo que es de Dios. Su casa es de Dios. Su carro es de Dios. Sus hijos son de Dios. Su vida es de Dios. Su dinero no es su dinero. Es de Dios. Por eso la Escritura nos manda que usted y yo seamos excelentes y muy buenos administradores de los recursos, porque esos recursos son de Dios. Y Él es el que da, y como dijo Job, Él es el que quita. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Dios te puede dar abundantemente y de un momento a otro te puede estar poniendo a cruzar el Niágara en bicicleta, dijo el comentarista. Porque Él puede hacerlo, porque Él quiere, porque Él es Dios. Para que usted y yo nos demos cuenta que todo es de Él. Entonces, en pocas palabras, hoy en día nosotros no vivimos bajo una motivación por obligación, sino que nos movemos por amor. Y mi motivación es agradar al Señor. Cuando usted y yo ofrendamos, lo hacemos para agradar al Señor. Y esto se llama una actitud generosa. Entonces, cuando yo entiendo que todo le pertenece al Señor, entonces yo vivo agradecido porque todo lo que yo tengo viene de Él. Vamos a 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8. Ahí cerquita donde estábamos y con esto voy terminando. Capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿De qué está hablando? ¿De qué tipo de siembra está hablando? No está hablando de la espiritualidad, hermanitos. Es un reflejo, como lo vimos inicialmente. Un reflejo de un corazón. Está hablando del dar. De hecho, el versículo 5 hablaba de que deben de preparar primero su generosidad antes prometida. Hablando de dinero. El que siembra escasamente también segará ¿cómo? Hay gente que me dice, hermano, yo no sé por qué el Señor a mí no me prospera. Pero somos duros con el Señor. Entonces la gente dice, no, pero es que eso del diezmo. La vez pasada estaba explicando esto, Epifanio. Uno habla, por ejemplo, del diezmo y la gente anda buscando pasajes que digan algo de que sí está anulado. Yo les voy a decir que el diezmo está potenciado por 10. Porque ya no el 10% es del Señor, ahora es todo del Señor. Está potenciado. Y el asunto es que ya ahora no quiere ver Dios si tú lo das o no lo das. Dios quiere ver cómo lo das. Porque dependiendo de eso te bendigo y dependiendo de eso no te bendigo. Así es sencillo. Hay gente que me ha dicho, en el mundo me iba mejor, hermano. Claro, porque viniste a Cristo y quieres hacer las cosas de acuerdo al mundo. Tienes que hacer las cosas de acuerdo a Cristo. Entonces, el que siembra escasamente, no espere recibir mucho. ¿Cómo va a cegar? Escasamente. Ahora, el que siembra generosamente, también generosamente, segará. Cada uno de, y aquí está la palabra clave, ¿cómo? Tiene que ver con actitud en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios. Nota lo que dice el versículo 8 y créalo, créalo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. ¿En quién? En mí, en ti, en nosotros. Toda gracia. ¿Con qué propósito? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para todo buena obra. El Señor anhela bendecir a su pueblo. Es lo que yo veo aquí. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Y yo creo que Él va a bendecir nuestra iglesia. Y yo estoy convencido de esto. Ahora, individualmente también quiere bendecirnos. Pero debemos de ser fieles con el Señor.
el sistema acumulativo del mundo, el sistema egoísta del mundo o el sistema antiguo testamentario obligatorio, ya eso pasó a la historia, mi amado hermano. Usted concéntrese en darle todo al Señor. Entonces la gente a veces me pregunta, hermano, ¿y por qué hoy en día entonces lo del 10%? Bueno, porque Dios en su sabiduría indicó un parámetro que me parece absolutamente justo. Es un parámetro, es un principio por el cual nosotros nos movemos. De hecho, usted sabe muy bien que los diezmos no fueron impuestos únicamente en la ley. Casi 500 años antes ya la gente diezmaba. Porque eso es un pacto con Dios, donde yo le creo al Señor y yo le bendigo. Y el propósito de sembrar generosamente o escasamente no está limitado específicamente al dinero. Por ejemplo, dice la Escritura que el Señor se sentó donde depositaban las ofrendas. Y cuando pasó la viuda con un cuarita, Jesucristo le dijo a los discípulos, ven acá. Ella dio más. Porque la generosidad no está ligada específicamente a la cantidad. Está específicamente ligada a la capacidad. Voy a repetirlo. No está limitado a la cantidad, sino a la capacidad. Porque quizás, para mí, dar $5 no es nada. Pero para alguna familia, dar $5 es lo que tenía para el día. ¿Me explico? Entonces, cada uno de nosotros debe de dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esta también es una forma en que nosotros le servimos al Señor. Acompáñenme en oración y dígale, Padre, nosotros queremos servirte y queremos...